Para poder hablar sobre las propiedades magnéticas de la materia, primero explicaremos la definición de magnetismo. Cuando hablamos de magnetismo o de energía magnética, nos referimos a uno de los dos componentes de la radiación electromagnética que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre ciertos tipos de materiales y un campo de energía magnética. El campo magnético o campo de energía magnética es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares, poseen un polo norte y un polo sur, a los que también se les dice polo positivo y polo negativo. Ahora que sabemos estas definiciones, procederemos a hablar sobre las propiedades magnéticas. Fuerzas magnéticas. Las fuerzas magnéticas se generan mediante el movimiento de partículas cargadas eléctricamente. Estas existen junto a las fuerzas electrostáticas. En los materiales magnéticos existen polos magnéticos, son análogos a los dipolos eléctricos. Los dipolos magnéticos pueden considerarse como pequeños imanes formados por un polo norte y un polo sur. Dentro de un campo magnético, la fuerza del campo orienta los dipolos en la dirección del campo. La inducción magnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un campo magnético variable, bien en un medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, o la variación de las líneas del campo que atraviesan dicha superficie mediante un giro. Es cuando la energía de un campo electromagnético es transferida o expuesto dentro de su radio. Es así que, cuando dicho cuerpo es un conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Magnetización. La imantación, también denominada como magnetización o imanación, es un proceso a partir del cual los momentos dipolares magnéticos de un material se alinean o tienden a hacerlo. Pues en palabras más sencillas, la imantación es el procedimiento que se lleva a cabo para procurarle propiedades magnéticas a una barra de hierro o de acero. Es la comunicación de las propiedades de un imán a un determinado cuerpo que las recibe. Susceptibilidad magnética. Se denomina susceptibilidad magnética a una constante de proporcionalidad adimensional que indica el grado de sensibilidad a la magnetización de un material influenciado por un campo magnético. Un parámetro al que está directamente relacionado la sensibilidad, la cual expresa la magnetización total por unidad de volumen. Existen momentos magnéticos de tres tipos. El primero es el diamagnetismo. El diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos. Algunos ejemplos de materiales diamagnéticos son el agua, el bismuto metálico, el hidrógeno, el helio y los demás gases nobles, el cloruro de sodio, el cobre, el oro, etc. El segundo es el paramagnetismo. El paramagnetismo es la tendencia de los momentos magnéticos libres a alinearse paralelamente a un campo magnético. Los materiales paramagnéticos son materiales atraídos por imanes, pero no se convierten en demagnetizados. Algunos materiales paramagnéticos son aire, magnesio, aluminio, titanio, etc. El tercero y último es el ferromagnetismo. El ferromagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra en la misma dirección y sentido. Algunos ejemplos de materiales ferromagnéticos son hierro, cobalto, níquel, aleaciones de acero, etc. Magnetización de saturación. La saturación magnética es un efecto que se observa en algunos materiales magnéticos y se caracteriza como el estado alcanzado cuando cualquier incremento posterior a un campo de magnetización exterior
H no provoca un aumento en la magnetización del material. Antiferromagnetismo. El antiferromagnetismo es el ordenamiento magnético de todos los momentos magnéticos de una muestra durante la aplicación de un campo magnético en la misma dirección. Al cesar el campo magnético externo, la mitad de los momentos magnéticos de la muestra cambian en sentido inverso. Los materiales antiferromagnéticos tienen un estado de pines atómicos de átomos adyacentes son opuestos, de manera que el momento magnético neto es nulo. Este estado natural hace difícil que el material se magnetice. El fluoruro de manganeso es un ejemplo simple. Ferrimagnetismo. El ferrimagnetismo es un fenómeno físico en el que se produce ordenamiento magnético de los momentos magnéticos de una muestra, de modo que todos estos están alineados en la misma dirección, pero no en el mismo sentido. Como conclusión, podemos decir que el magnetismo es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente, como el níquel, hierro, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Sin embargo, todos los materiales son influenciados de mayor o menor forma por la presencia de un magnético. Al igual que tiene otras manifestaciones en física, particularmente como uno de los dos componentes de la onda electromagnética, como por ejemplo la luz.